La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, le damos muchas gracias, Señor, por la bendición y oportunidad, Padre, que nos das de congregarnos, Señor. Y muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Y, Señor, te pedimos, Padre, que bendigas y guardes a todos nuestros hermanos enfermos, a los hermanos mayores de la tercera edad, que los cuides, Señor, que los protejas de este frío, Señor. Te pedimos por todos ellos. Y también, Padre, incluimos en esta oración que fortalezcas la vida de nuestros hermanos Andrés, nuestra hermana Chefi, de los hijos de nuestro hermano Ramón. Señor, siempre en la pérdida de un ser tan amado, tan querido, el corazón se duele, se entristece, se turba, se aflige, Señor. Y te rogamos, te pedimos, Señor, porque eres el único Dios, el Dios de todo consuelo, que les fortalezca, Señor, que les ayudes, que les des la paz, Señor, tan necesaria y fortaleza en estos momentos. Y Padre, bendice a toda la familia, lo ponemos en tus manos, Señor. Siempre que sucede algo en un hermano, pues siempre hay tristeza, conmueve, Señor. Sin embargo, gracias a usted que le tenemos, por eso es que nos dirigimos pidiéndote por nuestros hermanos. Bendícelos, Señor, los ponemos en tus manos. Y Padre, también bendice tu palabra que será expuesta. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor. Y sobre todo, Padre, permitas que seamos buenos receptores, pero sobre todo, Señor, hacedores de ella. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Estamos estudiando, hermanos, la carta a los tesalonicenses, y veíamos que de la iglesia a los tesalonicenses se daban buenas noticias. Era una iglesia que había buenas noticias porque, bueno, estaban fincados en el Señor, y una iglesia donde dan buenas noticias, los hermanos donde dan buenas noticias, pues las buenas noticias siempre producen regocijo, siempre producen alegría, felicidad. Y ese era el tipo de iglesia, la iglesia de Tesalónica, una iglesia que producía gozo, alegría, por la forma en que se conducían. Y bueno, veíamos que el apoyo central de donde ellos se fincaron fue, desde luego, se fincaron en el Señor. Por eso es que daban buenas noticias y producía la iglesia gozo. Y bueno, en esta tarde veremos el capítulo 4 del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La enseñanza en esta tarde es caminando en la santidad de Dios. Será bueno recordar pasajes que ya hemos escuchado, ya nos han enseñado. Será bueno volver a predicar los mismos temas. ¿Qué tan conveniente es? Bueno, si vemos a la luz de lo que pasó Salomón,
aquel hombre tan sabio, tan lleno de sabiduría, de inteligencia, terminó mal. Terminó mal, permitiendo la idolatría por medio de sus esposas. Y eso es bueno para reflexionar. ¿Hacia dónde estamos encaminados? ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos? ¿Sobre qué estamos caminando? Y por eso la enseñanza, caminando en la santidad de Dios. Dice el primer versículo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo lo que hace, hermanos, es lo siguiente: rogarles. Rogar quiere decir requerir, pedir encarecidamente. Podríamos estar quizá viendo otros temas diferentes, enseñanzas diferentes, pero si no se toma en cuenta la palabra que ya ha sido predicada, si no se valora la palabra que ya ha sido enseñada, pues no vamos a avanzar. El avance va a ser muy lento. Es decir, que el apóstol Pablo lo que hace con los tesalonicenses, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, requiero, les pide encarecidamente y les exhorta en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de ellos, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Qué importante, hermanos, es que consideremos la palabra, lo que ya se enseñó, lo que ya se predicó. Es una iglesia muy activa que durante la semana hay enseñanza, hay exhortación, hay predicación, pero no serviría de mucho predicar y nada más seamos oidores. Que salgas, la prédica estuvo bien, estuvo interesante, pero que nada más se quede en enseñanza, que se quede en la exposición, pues no se aprovecharía, mis hermanos. El plan de Dios no solo es que escuchemos la palabra, el plan de Dios no es solo que te congregues, sino que vengas a escuchar con una buena intención, para que lo apliques, para que lo guardes y lo apliques y que sea una realidad en tu vida. Que no solo sea para escucharlo, sí, la enseñanza, hablaron de esto. Le están hablando al hermano, le están hablando a la hermana, no. La enseñanza no era para mí. No, la enseñanza es para todos. ¿Están de acuerdo? Para todos. No se viene a enseñar pensando en un hermano, en dos hermanos o en algunos hermanos, no. No se viene con esa intención de venir nada más a enseñarle a unos cuantos, no. La intención no solamente es enseñar, sino que tomemos en cuenta la enseñanza. Dice: exhortamos. Exhortarlos quiere decir invitar, animar y alentar. Y el apóstol Pablo les está diciendo aquí, requiere y les pide encarecidamente y los invita y los anima ¿a qué? A que se conduzcan como conviene. ¿Estás puesto a pensar qué enseñanza me hace falta? Si lo analizamos, los que tenemos años en la iglesia, hemos recibido enseñanzas de todo tipo. De todo tipo. Y aquí el apóstol Pablo les dice, la intención de que le presten, de exhortarlos y de rogarles en el Señor Jesús, es para que se conduzcan de tal manera que agraden a Dios. Que lo agraden, conduzcan como conviene, quiere decir andar, moverse uno mismo,
seguir, caminar, hacer, proceder. El Señor quiere que te conduzcas como a Él le agrada, que te muevas como a Él se goza, que dice la palabra, que nuestra forma de obedecerle verdaderamente sea genuina. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste, hemos aprendido de la palabra muchas cosas, pero no solo debe bastar en conocimiento, hermano, en información almacenada en la mente, no. De la manera que aprendiste, y desde luego que si aprendiste es porque alguien te enseñó, te dedicó tiempo, te dedicó un espacio para que aprendieras, y todos en algún momento hemos aprendido. Y dice la palabra, aprendiste de nosotros como os conviene conduciros. El propósito de Dios es que aprendamos de su palabra para que conozcamos cómo debemos de conducirnos de tal manera que la forma en que te conduzcas agrade a Dios. Agradar a Dios quiere decir ser agradable o buscar serlo. Y esto me recuerda un poco a José. ¿De dónde aprendió José el saber cómo conducirse? ¿De dónde aprendió a José a no caer en la tentación, a huir de la tentación? ¿De dónde? De su padre. Los pocos años que estuvo con su padre, aprendió, guardó, y cuando tuvo que haberlo puesto por obra, lo hizo. La enseñanza no es para que solamente la escuches, sino para que la guardes y en el momento indicado, en el momento ideal, la pongamos por obra. Este joven que salió, que lo vendieron desde 17 años, se supo conducir, y en la forma de conducirse agradó a Dios, agradó a su Señor. Él sabía lo que le agradaba al Señor, él sabía lo que le deleitaba a Dios, lo que le regocijaba. José lo sabía. Y nosotros conocemos qué es lo que le agrada a Dios. Sabemos qué le agrada, qué le deleita, qué le goza. Así como José, el asunto aquí es que nada más sea conocimiento. Y recuerden que el conocimiento envanece. Envanece, hermanos. Y un ejemplo claro aquí es cómo es que José supo qué hacer, cómo conducirse, cómo agradar al Señor. No necesitó de su padre terrenal. Nadie le dijo, hijo, apártate en ese momento, no. Prefirió ser de alguna forma la cárcel. Él sabía que no podía contra la esposa de Potifar y mucho menos con Potifar. Y eso nos enseña que cuando tomas en cuenta la palabra del Señor y quieres agradar a Dios, no siempre va a haber buenos resultados terrenales, pero cuando agradas a Dios hay un gozo y un regocijo por haberle agradado a Él. Y en el caso de José, aplicó la palabra cuando tuvo que haberla aplicado. Sí, fue triste al momento, mas sin embargo, cuando se le obedece al Señor, hay un gozo maravilloso. Hay un gozo, y la Biblia lo enseña en Santiago 1:12. Por favor. Santiago 1:12. Es un texto muy bonito, dice bienaventurado. Aquí la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, doblemente feliz. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué?
la tentación. ¿Cómo se sintió José cuando dijo no? Se sintió gozoso por dentro, porque estaba agradando a Dios, estaba deleitando a Dios. La obediencia a Dios trae regocijo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. José fue un joven que caminó en la santidad de Dios. Y caminar en el camino del Señor, en la santidad de Dios, trae regocijo. Trae regocijo. Volvemos a los Tesalonicenses. Nosotros a veces, hermanos, nos conducimos mal, no por falta de enseñanza, sino porque no queremos obedecer. No porque nos falte enseñanza, no porque alguien no nos haya instruido, no porque alguien no nos haya discipulado, no. Desobedecemos conscientemente muchas veces, no por falta de enseñanza. Versículo 1. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, ¿qué, hermanos? Más y más. Anhelo. Debe de haber un anhelo en tu corazón. Quiero anhelar, agradar a Dios, deleitar a Dios, conducirme como a Dios le agrada. En la forma de vivir tiene que estar Cristo en tu mente y estar pensando, quiero agradar a Cristo, quiero agradar al Señor más y más. No debería haber un conformismo, conformarte con lo que ya sabes, con lo que ya haces, sino al contrario, querer abundar más y más en agradar al Señor. El Señor espera que sus hijos lo valoren, lo tomen en cuenta, su palabra, su consejo, su instrucción, que le valoremos, realmente que le valoremos. Así que, hermanos, no es de mucho provecho escuchar enseñanza tras enseñanza y seguir con actitudes que desagradan al Señor. ¿De qué sirve? No sirve de mucho. La enseñanza, hermanos, es para todos. ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido en el año, años atrás? Muchas enseñanzas. Y Dios no se cansa de hablarnos. Dice una versión, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Que sigas progresando. Desde luego no hemos llegado a la plenitud de Cristo. ¿O ya llegaste, hermano? No. Hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que quitar de nuestra vida. Hay muchas cosas que debemos de dejar. Y el plan de Dios es que sigamos progresando con camino a la santidad del Señor, con los ojos puestos en Jesús. Dice esta versión, tal como lo aprendieron de nosotros, síganlo practicando más y más. Así abundéis más y más. Anhelar crecer, hermanos, más y más es algo hermoso. Cristo debe ser tu anhelo de seguir creciendo. No te conformes con lo que ya has aprendido, con lo que ya eres, no. Sigamos adelante. No llegaremos a ser perfectos en esta tierra, sin errores, no, porque hay una naturaleza de pecado, mas sin embargo, debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante. En el intento, hermanos, en el intento que reflejemos a Cristo, como Cristo hablaba, como Cristo pensaba, como Cristo servía, como Cristo amaba. Hermanos, no tienes que llenar los zapatos de tus padres, de los zapatos de tu madre o de tus abuelos, no. Nuestra mirada debe de estar
en Cristo Jesús y seguir sus pisadas. Quiero amar como Jesús, quiero perdonar como Jesús, quiero servir como Jesús, quiero que mi persona refleje la persona de Jesús. Ese sería un anhelo enorme y el mayor anhelo. En el camino de la santidad, orar como Cristo, amar como Cristo, vivir una vida abnegada y contento, levantarse cuantas veces caigas, servir como Cristo. Y esta vida es la única oportunidad que tenemos para mostrar cuánto amamos a Cristo. Hermanos, en el cielo, todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines y nosotros mismos cuando estemos en el cielo, les serviremos. Pero aquí en la tierra, al saber que hay una naturaleza de pecado en nosotros, y nadar contracorriente y amando al Señor, sirviendo al Señor, anhelando agradarle, esta es la verdadera lucha espiritual. En el cielo todos le adoran, todos le alaban, pero aquí, este es el campo de batalla, este es el terreno, hermanos, donde debemos reflejar verdaderamente lo que hemos aprendido de la palabra. Allá en el cielo, pues todos le alaban al Señor. Un día estaremos allá. Pero ¿qué hay de aquí? ¿Qué hay de nuestra vida aquí? Hay un texto que hace muchos años me impresionó mucho, Ezequiel 14. Miren qué dice la palabra del Señor. 14:13. Está hablando Dios y le está diciendo a Ezequiel lo siguiente: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. ¿Quién dice? Observa lo que dice el Señor. ¿De quién? De Noé, de Daniel, de Job. ¿Por qué dice eso? Por la forma en que se conducieron, por la forma que agradaron al Señor, por la forma de vivir en esta tierra. ¿Y te has preguntado qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios del hermano Juan Carlos? ¿Se estará agradando, se estará deleitando, se estará gozando el Señor de mí? ¿Qué dice de ti? Estos hombres, hermanos, vivieron en tiempos diferentes. Y el Señor conoce por todas las generaciones quién ama su santidad, quién quiere agradarle, quién quiere deleitarle, quién quiere conducirse en esta vida agradando al Señor. ¿Qué dirá de nosotros? ¿Qué estará pensando de nosotros? ¿Qué concepto tiene de nosotros, hermano? De Noé tenía un hermoso concepto. De Daniel y de Job. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué estará pensando el Señor de cada uno de los que hoy vinieron a la iglesia? Es impresionante lo que dice. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias,
si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová, el Señor. Pregúntate qué pensará el Señor de ti. No te estés preguntando qué pensará el hermano Juan Carlos. No te preguntes. Yo soy humano, soy terrenal como todos ustedes. Tengo una naturaleza como todos ustedes. Pregúntate, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué está pensando Dios de mí? ¿Te libraría Dios por tu justicia? Como en el caso de Daniel. Yo reconozco que a mí no me libraría. Pero no me quiero quedar ahí. No me quiero quedar estancado. Quiero que mi corazón, y espero en el Señor que tu corazón esté anhelando ser transformado, ser cambiado, ser diferente. No podría decir de mí lo mismo que de Daniel, de Job y de Noé. Pero eso me motiva. Me motiva a anhelar, a agradarle, a seguir aprendiendo a cómo conducirme, a cómo debo de hablarte, cómo debo de tratar a los demás, cómo debo de pensar, cómo debo de amar, cómo debo de responder, cómo debo de perdonar, cómo debo de servir. Eso me enseña y me motiva que hay mucho todavía por ser transformados. De Saúl lo desechó. ¿Por qué? Porque lo quiso obedecer como él quería. Y eso nos enseña el Señor por medio de su escritura, a obedecerle como a él le agrada, como a él le gusta. Dice una versión: luego recibí este mensaje del Señor. Ahí estamos en Ezequiel. Hijo de hombre, supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí, y yo alzara mi puño para aplastarlos, al cortarles la provisión de alimento y hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como animales. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. Así que, hermano, toma en cuenta. Volvemos a primera carta a los Tesalonicenses 4:2. Qué importante es tomar en cuenta la última parte del versículo 1. Dice que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros. Condúcete como agrada al Señor, como deleita al Señor, como regocija al Señor, donde quiera que estés. Y Dios, que conoce nuestros corazones, sabe cómo somos. Y el plan de Dios es que no nos quedemos ahí. Dice, agradar a Dios, así abundéis más y más. Sigamos creciendo. Dejemos que Dios nos vaya transformando. Tengamos esa humildad de decir, esta enseñanza voy a tomar lo que es para mí, todo si es para mí, la voy a tomar y la voy a aplicar. No salgas pensando, el pastor me conoce algo. No, toma la Biblia y lo que Dios te esté hablando, considéralo. Cambiemos de dirección. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque ya sabéis. Los tesalonicenses ya sabían, ya con las instrucciones que tenían de parte de Dios, no eran ignorantes, hermanos. Nosotros no somos ignorantes. Conocemos la Biblia. Y más ahorita que estamos con el plan de lectura, la conocemos. La vamos a ir conociendo más.
Pero no solamente basta con que veamos, qué bonita la historia de José, y cómo es que los perdonó, y cómo es que no hizo nada contra sus hermanos. No es ahí. Está escrito para que aprendamos a perdonarnos, aunque nos hagan tanto daño. Y cada historia trae su enseñanza espiritual. La fe de Abraham, la fe de Isaac, es para que la tomemos en cuenta. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Los tesalonicenses habían recibido palabras directamente del Señor. Enseñanza del Señor, instrucción del Señor, consejo del Señor. Y miren qué sucede a veces cuando ya conocemos la Escritura y pasamos por alto su palabra. Proverbios, por favor, 26:11. Está fuerte, le voy a dar lectura. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hay errores en la vida que hemos cometido en contra de la voluntad de Dios, en contra del plan de Dios. Y la enseñanza ha sido pasada por alto. En segunda carta de Pedro 2:21, estos textos nos enseñan, hermanos, a que tomemos en cuenta. Lo dice un poquito más explicado. 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Qué está diciendo aquí? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido, no haber sido instruidos, no haber sido enseñados, no haber sido discipulados, no haber sido aconsejados con la palabra, porque siendo la palabra en el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, no se les dedica tiempo para seguir igual, no. Tenemos que seguir avanzando, transformándonos. Dios puede hacer eso en nosotros, pero si le tomamos en cuenta. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Lo conocemos, claro. Que después de haber conocido, volverse atrás otra vez. Atrás. No debemos ser como los cangrejos. Tenemos que avanzar, hermanos. Amén. Avanzar. No te vuelvas atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No volvamos atrás. No cometas los mismos errores. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de actuar. No puedes seguir igual. Hermanos, tiene que haber cambios en nosotros, hermanos. ¿Están de acuerdo con eso? Tiene que haber cambios. Dice el versículo 3, volviendo a los Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es, hermanos? No escuché. ¿Qué es? Vuestra santificación. ¿Qué significa santificación, hermanos? O santo. Significa apartado y también significa dedicado a Dios. Pues la voluntad de Dios de que vengas a la iglesia, de que recibas enseñanza tras enseñanza, discipulado tras discipulado, no es para que continuemos igual. No es para que actúes igual, para que hables igual, no. ¿Cuál es el plan del Señor? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere decir? Para que aprendamos cómo conducirnos, para que aprendamos cómo agradarle, cómo deleitarle. Ese es el plan del Señor, y aprendiendo a cómo deleitarle, estaremos en camino a la santificación.
apartándonos de aquello que a Dios no le agrada y dedicándonos en lo que Él se deleita. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y dentro de la santificación es el deseo de Dios, es el objetivo, es considerar, hermanos, aquí 3 puntos en cuanto a la santificación. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, en ese momento somos santificados. Dios ahora te ve santo por medio de su Hijo Jesucristo. Nos ve santo. Primera a los Corintios 6:11. Primera a los Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando le recibes, hermano, Dios ya te ve santo. Pero no es para quedarnos ahí. Después existe la santificación progresiva. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? Más santos. Pues bueno, la santificación progresiva tiene que ver con la obra de Dios de apartarte de todo aquello que te contamina, pero la forma de hacerlo, primero que nada, es por medio de su palabra. Y eso lo dice la palabra en Juan 17:17. La obtendremos por medio de la ayuda del Espíritu Santo y por su palabra. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Mientras más te deleitas en la palabra del Señor, hermanos, mientras más te refugias, la estudias, la escudriñas, más conoces la palabra del Señor. En estos días, estando estudiando Génesis, en el 45:11, me puso a meditar un poco en mis padres. Fíjense este texto. Y la palabra siempre va a causar efecto. Génesis 45:11. Y allí te alimentaré, pues aún, está hablando José, pues aún quedan 5 años de hambre para que no, ¿qué? Perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Quién está hablando ahí, José? ¿A quién? A su padre. ¿Qué me dice Dios a mí? Pensar en mis padres. No voy, la palabra te viene y te lleva a reflexionar, a meditar, a ver cómo están mis papás. Y eso es la palabra, tomarla, estudiarla y decir, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres instruir? Y analizando la palabra te vas a meditar cómo estás con tus padres, cómo los tienes, cómo están viviendo. Pero la palabra para eso es, para ir moldeando tu carácter y hacer un hijo agradable a Él, para que sepa cómo conducirse como hijo, como padre, como esposo, como miembro, como iglesia. Para eso es la palabra del Señor. No hay forma de ser dirigidos, conducidos, transformados, renovados, si no usas la palabra del Señor, si no la tomas en cuenta. Vamos a seguir todos igual, enanos, sin crecimiento. La palabra, cuando la leas, dile, Señor, Señor, háblame, ábreme, dame luz, dame entendimiento, quiero obedecerte en lo que me quieras enseñar, Señor. Y es la Biblia la que nos va formando, te va haciendo un mejor cristiano, como trabajador, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, pero es por medio de la palabra. No estar pensando, este mensaje es para mi hermano, porque mi hermano no cuida a mi padre. No, es pensando, debes de pensar que Dios te está hablando a ti. Y eso es por mencionar un ejemplo. Así que la santificación es progresiva. La santificación es la que te lleva a agradar a Dios, a apartarte, alejarte de lo que a Dios no le agrada y encaminándote a lo que Dios se deleita. Por todas las áreas. Cuando vayas a la Biblia, dile, Señor, quiero que hables a mi corazón.
dame luz, dame entendimiento, dame comprensión. Y no solo eso, Señor, auméntame la fe para que lo que tú me digas yo lo pueda obedecer, yo lo pueda cumplir y sea una realidad en mi vida. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es la que nos va a ir moldeando, nos va a ir renovando la mente. Y no estar pensando, este mensaje es para los demás. No, este mensaje el Señor me lo está diciendo a mí. Y yo tengo que tomar una decisión. Tomar en cuenta el mensaje, o dos, echarlo por tierra y decir, no, es para los demás. No, la palabra es para cada uno de nosotros, hermanos. Así que mientras más estudias la palabra del Señor, mientras más anhelas conocer al Señor, Dios te va mostrando cuál es su camino y cómo debes de conducirte en la vida. Escudriña la palabra. El Espíritu te va a ayudar, te va a dar entendimiento a cómo debes de conducirte. Y les mencionaba este ejemplo. Y por último, la santificación completa, esta se llevará a cabo cuando estemos en el cielo. Primero a los Corintios 3:13. No lograremos ser santos en su totalidad en este mundo porque hay una ley de pecado aquí, mas sin embargo debemos de luchar día con día para conocer cómo conducirnos y cómo agradar al Señor. Miren que dice 1 Corintios 3:13, 1 Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Llegaremos a ser santos por completo, allá en el cielo. Mientras tanto, aquí, hermanos, aquí es nuestra lucha espiritual. Aquí donde debemos demostrar verdaderamente que Dios está con nosotros. Así que consideremos esto, la santificación. Y otra de las cosas, Mateo 26:41, no solo la palabra debe ser tomado en cuenta para lograr la santificación. Mateo 26:41 nos da otro elemento, cómo lograr ser agradables a Dios. Dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Si no oras, hermano, solamente estudias, lees, escudriñas y no oras. Este es un elemento importante, dice, velad y orad. ¿Para qué, Señor? Para que no entréis en tentación. Las tentaciones al acecho. Vas a ser tentado a pecar, a apartarte, a desagradar a Dios, pero por medio de la oración, Dios te ayuda. Velad y orar, Señor, ayúdame. Cuando escuches algo de la Biblia, cuando veas algo en la Biblia, como lo que vimos ahorita en Génesis, dile al Señor, Señor, ayúdame a obedecerte. Solamente por medio de la oración, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne, hermanos, ¿cómo es? Débil, muy débil. Y por último, Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, todos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. No te olvides de todos los días estudiar un poquito la palabra del Señor. La palabra es extraordinaria. Te va a renovar, te va a cambiar y te va a ayudar a salir adelante.
Así que toma en cuenta el consejo del Señor, caminando en la santidad del Señor. No tiene que ver con querer obedecer a Dios a tu manera, no, tiene que ver con estudiar la Escritura, tomarla en cuenta y obedecerla. Y para obedecerla como a Dios le agrada, tienes que orar, porque sin oración vamos a caer. Por eso dice la Escritura, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero somos débiles en la carne. Así que, hermano, espero en el Señor que estos 3 textos te motiven, te digan algo de cómo debes de conducirte. Vamos a hacer una oración. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das. Ayúdanos, Señor, a este año seguir escudriñando tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Bendice, Padre, el plan de lectura que se está llevando a cabo a nivel iglesia. Bendice el círculo de lectura, Señor, donde se ve estos temas, estos capítulos de la palabra, Señor. Y ayúdanos a todos a tomar tu palabra, a tomar consejo, a ser instruidos y sobre todo, Señor, a obedecerte conforme a lo que dice en tu Escritura. Bendice a tu pueblo, Señor, y muchas gracias, Padre, porque es por medio de tu palabra, Señor, que iremos siendo santificados, ayudando siempre, Padre, ayudándonos sobre todo por medio de la oración. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.